Gracias, queridos hermanos. Estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora estudiando, haciendo una recapitulación con pequeñas preguntas y respuestas de todo lo que hemos estudiado últimamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo hemos recién iniciado. Y ahora estamos en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. La profesión de la fe cristiana. En la fe no se trata de palabras vacías. ¿Para qué necesita la fe definiciones y fórmulas? ¿Por qué es importante las fórmulas en la fe? ¿Por qué es importante esas definiciones y las fórmulas? En la fe no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la Iglesia fórmulas de la fe, con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad. Esa realidad no son palabras vacías, sino se trata de una realidad. Y con la ayuda de estas fórmulas contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad. Sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disuelve. Sin fórmulas fijas, el contenido de la fe se disuelve. Por eso la Iglesia da mucha importancia a determinadas frases, cuya formulación precisa se logró en la mayoría de los casos con mucho esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones. Recuerden que el Satanás es el padre de la mentira y siempre busca confundir. Las fórmulas de la fe son importantes, especialmente cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas. Entonces es cuando más importancia adquieren estas fórmulas de fe. Cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas y sin embargo tiene que mantenerse en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. La fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. No podemos decir en esta zona creen esto y en esta otra creen esta otra realidad. Es lo que nos da la unidad, la fe en común. ¿Y qué son las profesiones de fe? Las profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe que hacen posible una confesión común de todos los creyentes. Estas formulaciones de fe hacen que tengamos una sola confesión. Este tipo de síntesis se encuentran ya en las cartas de San Pablo. La profesión de fe o credo de los apóstoles de los primeros tiempos del cristianismo tienen una categoría especial, porque es considerado como el resumen de la fe. Es considerado como el resumen de la fe de los apóstoles. La profesión de fe larga o símbolo de Constantinopla tiene una gran autoridad porque procede de los grandes concilios de la cristiandad, aún no dividida. Nicea en el año 325 y Constantinopla en el año 381. Y hasta el día de hoy constituye la base común de los cristianos de Oriente y Occidente. ¿Cómo surgieron las profesiones de fe? Las profesiones de fe se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bautizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe. En el bautismo debían exigir a la gente que se bautizaba
una determinada profesión de fe. En concreto, la fe en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. El germen de todas las fórmulas de fe posteriores es la fe en Jesús, el Señor, y el envío a la misión, y después de hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. Todas las profesiones de fe de la Iglesia son desarrollo de la fe en este Dios trinitario. Todas las profesiones de la fe son desarrollo de la fe en este Dios trinitario. Comienzan con la profesión de la fe en el Padre Creador y quien sostiene el mundo. Se refieren luego al Hijo, por quien el mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación, y desembocan con la confesión de fe en el Espíritu Santo, la persona divina por quien se da la presencia de Dios en la Iglesia y en el mundo. A través del Espíritu Santo se da la presencia de Dios en la Iglesia y en el mundo. ¿Y qué dice la fórmula de fe de los apóstoles? Pues es lo que estamos estudiando en estos últimos programas, pues la fe de los apóstoles, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Lo que rezamos cada domingo. Y existen, como decíamos, el credo largo y el credo corto. El credo de la fe de los apóstoles, que es el credo corto, y el credo de Nicea-Constantinopla. El credo de Nicea-Constantinopla es el credo largo, porque va explicando pues cada frase, cada fórmula, mejor dicho. Y el credo largo de Nicea-Constantinopla dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Este es el credo largo, el credo Nicea-Constantinopla. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Entramos al capítulo primero. Creo en Dios Padre. ¿Por qué creemos en un solo Dios? Creemos en un solo Dios porque según el testimonio de la Sagrada Escritura, solo hay un Dios, y porque según las leyes de la lógica tampoco puede haber más que uno. Según las leyes de la lógica, no puede haber más que un solo Dios. Y porque también la Sagrada Escritura lo dice, que hay un solo Dios. Si hubieran dos dioses, uno sería el límite del otro. Ninguno de los dos sería infinito. Ninguno sería perfecto. De modo que ninguno de los dos sería Dios. Esa es la ley de la lógica. La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es: escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo.
Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Una y otra vez, los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses y convertirse al Dios único. Como dice Isaías capítulo 45, versículo 22. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. ¿Por qué revela Dios su nombre? ¿Por qué Dios revela su nombre? Dios revela su nombre porque quiere que se le pueda invocar. Por eso Dios revela su nombre, porque quiere que se le pueda invocar. Dios no quiere mantenerse en el anonimato, no quiere ser adorado como un ser meramente sentido o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero, el que actúa. En la zarza ardiente, Dios da a conocer su nombre a Moisés. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Dios se hace invocable para su pueblo. Dios se hace invocable para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido. Dios se hace invocable, pero continúa siendo el Dios escondido, el misterio presente, porque la mente humana jamás va a terminar de conocer a Dios. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no lo pronunciaba su nombre, ni pronuncia el nombre de Dios, y lo constituye por el apelativo Adonai, que significa Señor. Justamente esta palabra es la que usa el Nuevo Testamento cuando glorifica a Jesús como verdadero Dios. Jesús es el Señor, el Adonai. Jesús es el Señor. ¿Y por qué el pueblo no lo pronuncia? Por respeto. Dios se hace invocable para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido, el misterio presente. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no lo pronunciaba, ni lo pronuncia el nombre de Dios, por respeto a Dios. Y por eso le invocan como Adonai. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también le llama así a Jesús, como verdadero Dios. Jesús es el Señor, es el Adonai. ¿Qué quiere decir que Dios es la verdad? ¿Qué significa eso? Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Su palabra es verdad. Proverbios capítulo 8, versículo 7. Escuchemos la palabra de Dios. Mi paladar saborea la verdad. Mis sabios detestan el mal. Proverbios capítulo 8, versículo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Tú, mi Dios y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a su siervo este bien. Dios es luz y en Él no hay tinieblas, y su palabra es verdad, y su ley es verdad, como dice el Salmo 119 y el Salmo 142. Tu justicia es justicia eterna. Tu ley es verdadera. Tu ley es verdadera. Jesús mismo garantiza la verdad de Dios cuando declara ante Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No se puede someter a Dios a un procedimiento probatorio, porque la ciencia no puede convertirlo en un objeto verificable. Sin embargo, Dios mismo se somete a un
procedimiento probatorio, algo especial. Sabemos que Dios es la verdad por la absoluta credibilidad de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Esto lo puede descubrir toda persona que se comprometa con Él. Si Dios no fuera verdadero, la fe y la razón no podría entablar un diálogo recíproco. Pero ellas pueden entenderse porque Dios es la verdad y la verdad es divina. ¿Qué quiere decir que Dios es amor? ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Si Dios es amor, no hay nada creado que no sea sostenido y abrazado por una benevolencia infinita. Dios no solo explica que Él es amor, sino que lo demuestra. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ninguna otra religión dice lo que dice el cristianismo. Dios es amor. La fe se apoya en esta palabra, aunque la experiencia del dolor, del mal, en el mundo hace dudar a los hombres si verdaderamente Dios es bueno. Ya en el Antiguo Testamento, Dios comunica a su pueblo por boca del profeta Isaías, porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43, versículo del 4 al 5. Y añade, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta y no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas. Isaías capítulo 49, versículo del 15 al 16. Que este lenguaje sobre el amor divino no son palabras vanas, lo muestra Jesús en la cruz, donde entrega su vida por sus amigos. ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de haber conocido a Dios? Cuando se ha conocido a Dios, hay que ponerlo en primer lugar en la vida. En el primer lugar de la vida. Con ello comienza una nueva vida. A los cristianos se les debe conocer porque aman incluso a sus enemigos. Por eso se les debe de conocer, porque aman. Conocer a Dios significa que quien me ha creado y me ha querido, quien me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien me espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme y hacerme vivir eternamente con Él, está aquí. No basta con asentir con la cabeza. Los cristianos deben asumir el estilo de vida de Jesús. Los cristianos deben asumir este estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. ¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses? La respuesta es, creemos en un solo Dios, en tres personas. Es lo que llamamos la Trinidad, la Santísima Trinidad. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Dios es comunión perfecta, así decía el Papa Benedicto XVI. Los cristianos no adoran tres dioses diferentes, sino a un único ser, que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sin embargo uno. Que Dios es trino lo sabemos por Jesucristo. Él, el Hijo,
habla de su Padre del cielo. Yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Él ora al Padre y nos envía el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. ¿Se puede deducir por lógica que Dios es trino? La respuesta es no. La Trinidad de Dios es un misterio. Solo por Jesucristo sabemos que Dios es Trinidad. Los hombres no pueden deducir por medio de su propia razón el misterio de la Trinidad, pero pueden conocer la razonabilidad de este misterio cuando aceptan la revelación de Dios en Jesucristo. Si Dios estuviera solo y fuera solitario, no podría amar desde toda la eternidad. Iluminados por Jesucristo, podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento, incluso en toda la creación, huellas de la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:2 dice: la tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Ya allí encontramos el Espíritu Santo. Génesis 18:2, desde el Antiguo Testamento, como gracias a Jesucristo conocemos que Dios es uno y trino. Génesis 18:2. Alzó la vista y vio 3 hombres de frente. Al verlos, corrió al encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra. También, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí. Su palabra ha llenado mi lengua. Pues allí también encontramos ya desde el Antiguo Testamento esas huellas de la Trinidad. ¿Por qué Dios? ¿Por qué es Dios Padre? Veneramos a Dios como Padre por el hecho de que es el Creador y cuida con amor de sus criaturas. Porque Dios es Creador y cuida con amor de sus criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha enseñado además a considerar a su Padre como nuestro Padre y a dirigirnos a Él como Padre nuestro. Muchas religiones anteriores al cristianismo conocen ya el trato de Dios como Padre. Ya antes de Jesús se hablaba de Israel, de Dios como el Padre. Como dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 6. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Desde el Antiguo Testamento, antes de Jesús, Israel hablaba de Dios como Padre. Y sabía que es también como una madre. El padre y la madre son en la experiencia humana la representación del origen y la autoridad de aquellos que protege y sostiene. Jesús nos muestra de qué modo es Dios realmente Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice San Juan capítulo 14, versículo 9. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús responde el deseo más hondo que el ser humano tiene de un Padre misericordioso. El Padre. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, de la misma naturaleza divina del Padre y del Hijo. Cuando descubrimos la realidad de Dios en nosotros, entramos
en contacto con la acción del Espíritu Santo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, para que nos llene completamente. En el Espíritu Santo el cristiano encuentra una alegría profunda, la paz interior y la libertad. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que aclamamos Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. En el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, ya la confirmación, podemos llamar a Dios Padre. Jesús, ¿es Jesús Dios? ¿Forma parte de la Trinidad Jesús? Jesús de Nazaret es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, a quien aludimos cuando rezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O bien Jesús vamos a ver, vamos a continuar. Me perdí un poco. Entonces Jesús es Dios y forma parte de la Santísima Trinidad. Dios lo puede todo, es omnipotente, dice la palabra de Dios. Para Dios nada hay imposible. Y Él es omnipotente, todo lo puede. Quien en su angustia llama a Dios, cree en su omnipotencia. Dios ha creado el mundo desde la nada. Es el Señor de la gloria. Gobierna todas las cosas y lo puede todo. Ciertamente es un misterio cómo emplea su omnipotencia. No es raro que las personas pregunten, ¿dónde estaba Dios? A través del profeta Isaías, Dios nos dice, porque mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Con frecuencia la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. La impotencia del Viernes Santo fue el requisito de la resurrección. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.